una de las entrevistas más exitosas que tenemos aquí en el programa y también en redes sociales es cuando tenemos a Marian Rojas Estapé. Pero yo no sé si muchos de ustedes sepan que Marian tiene otra muy talentosa hermana que es psicóloga y es periodista madrileña y se llama Isabel Rojas Stapé. Y Isabel es experta en comunicación profesional, ejecutiva, política, cofundadora de Ilusio Business and Emotions, que es una empresa dedicada a la gestión emocional en el ámbito profesional. Es columnista del periódico español El Debate. Y hoy vamos a hablar con ella porque viene justamente a México el 6 de marzo a una conferencia que se va a llamar Diagnóstico del siglo XXI, perfeccionismo. ¿Gran aliado o gran enemigo? Te voy a decir una cosa, Isabel, bienvenida al programa. O sea, apenas nos estamos conociendo y ya me quieres lastimar. Bueno, Marta, muchísimas gracias lo primero de todo por recibirme y bueno, pues por dedicarme este rato porque es un verdadero honor. Y para nada, tengo muchísimas ganas de ir a México y muchísimas gracias de tener esta pequeña entrevista contigo. O sea que lo último que querría es lastimarte, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que es un tema que a día de hoy afecta y mucho tanto a hombres como a mujeres y bueno, pues es algo en lo que nosotros, tanto mi padre como mi hermana María como yo, trabajamos muchísimo en consulta. Entonces, bueno, quiero darle un poco de voz a este tema porque creo que realmente a poco que todos seamos un poco más conscientes y Oye, trabajemos ciertas cosas, nos va a ayudar muchísimo. acabo de subir parte de la conversación en redes sociales que tuve con tu hermana Marianne, en donde hablamos de cronopatía y drogodependencia. Y entonces salimos muy mal muchos de esa conversación porque pues, nos hizo un diagnóstico muy certero de qué es lo que nos pasa. Y ahora vienes tú con otra cosa que también nos pasa, de lo cual hemos hablado muchísimo en el programa, que es el perfeccionismo. Entonces, mi primera pregunta es, defíneme el perfeccionismo y cómo puedes saber si el perfeccionismo que tú tienes, que la verdad es que yo siento que es herencia de mi madre, ¿es un perfeccionismo que es tu aliado o es tu enemigo? Pues mira, Marta, el perfeccionismo es la necesidad constante de hacer todo como uno tiene pensado. No solamente hacerlo bien, sino hacerlo como uno quiere que se haga. De hecho, el perfeccionismo tiene varios amigos con los que va siempre de la mano, que es la necesidad de control, la exigencia, un poco el negativismo y al mismo tiempo va también muy de la mano de personas que son obsesivas. Entonces, en muchas ocasiones el perfeccionismo aflora tras estados de hiperalerta constante. Tengo que hacerlo bien, tengo que llegar, qué dirán, qué pensarán, es decir, pensamientos obsesivos, pensamientos bucle Ujú. terminan muchas veces en una conducta perfeccionista, rígida, inflexible, controladora, con ciertos parámetros de cronopatía, pues esto, exigencias. Entonces, digamos que va todo un poco de la mano. Os voy a explicar cuál es la parte buena y la parte menos buena. Claro, pero dijiste algo que yo creo que nos va a doler a muchos, porque mucho hemos hablado en el programa, sobre todo con muchas mujeres que escuchan, que tendemos a ser obsesivas, controladoras y perfeccionistas, que no es que uno quiera que la gente haga las cosas como uno cree que están bien hechas. Es que hay una forma de hacerlo bien hecho cuasi universal, Isabel. No, esa es la gran ironía de los perfeccionistas. Es decir, los perfeccionistas piensan que las cosas son de cajón. No sé si esta expresión la hay en México, pero es Claro, como, claro que la a hay. ver, es de cajón que hay que hacerlo así. Pero es que yo muchas veces digo que tu cajón no encaja con el cajón del otro. Es decir, lo que tú ves cuadrado, el otro lo ve circular. Está muy Entonces, bien, pero perdón, Isabel, tengo que debatir esto hasta la muerte. Hay cajones cochinos y hay cajones que están muy bien. sí y no. Depende de lo que tú hayas vivido, cómo hayas vivido, dónde te has criado y sobre todo depende mucho de lo que se llama en psicología tu sistema de creencias, es decir, de lo que creas que es la vida. Entonces, tú puedes haber vivido en un ambiente en el que es obvio o es lógico que uno pues llega a casa y se quita los zapatos y se pone zapatillas de casa, por ejemplo. O tú has podido vivir en un ambiente en el que yo esta mañana había una señora en consulta que me dice, mire, es que para mí es obvio que llego a casa y lo primero que tengo que hacer es ducharme. Y entonces lo hace ella y se lo hace sus tres hijos. Y luego pasa la tarde en su casa, no sé qué, y luego se vuelve a duchar antes de irse a la cama.
Entonces, claro, para ella es obvio que si has estado fuera de casa, cuando llegues a casa te tengas que duchar. Entonces, ahí es la fina línea de la detección, de saber hasta qué punto es obvio o hasta qué punto es algo adquirido. Porque eso es lo interesante del perfeccionismo, que siempre todas sus manías son explicativas. ¿Qué significa explicativas? Que con todas las manías te puede dar una razón. Lo hago porque es más rápido, porque queda mejor, porque así me va bien, porque tardo menos, porque X tema. Entonces, siempre hay una razón de hacerlo. De hecho, hay muchas manías que cuando ya no son explicativas, se convierten en lo que se llama en psicología en compulsiones. Es decir, el comportamiento necesita hacer esa acción, aunque luego te pueda decir la propia persona, no, no, sí, yo sé que es una chorrada. Por ejemplo, pues esto, cerrar la puerta de la casa 2 veces. Y entonces la propia persona te dice, sí, yo sé que le he cerrado, pero lo voy a comprobar, ¿sabes? Está tan fuerte lo que acaba de decir Isabel, porque usó una palabra, la palabra obvio, que uno pensaría que la palabra obvio, cuentavientes e Isabel, es una palabra imparcial, es una palabra totalmente objetiva, y uno, cuando está buscando que algo suceda y no sucede como quieres que suceda, porque lo hicieron de manera diferente a lo que tú te imaginabas, lo primero que le dices al de enfrente es que, ¿cómo lo hiciste así? Si era obvio que lo tenías que hacer de tal manera, ¿no? Porque, claro, la gente que es perfeccionista y controladora y obsesiva, creemos que nuestro obvio es el obvio de todo el Mundial, resto del sí, de mundo. la otra persona. De hecho, este es uno de los grandes temas, de los grandes issues a nivel de pareja, que se dan por hecho y por supuesto una serie de cosas. Entonces, imagínate, es que es obvio que si es nuestro aniversario vamos a cenar juntos. Y entonces la otra persona, él o ella, te puede decir, pues si no me has dicho nada. Bueno, es que es Oye, por obvio, eso decía mi mamá, si de posible cásate con tu vecino, por no decir tu hermano, la persona más cercana a ti y que se parece más a ti, vas a para ti, que el obvio que sea den el las cosas obvio. más por Oye, hecho, efectivamente. claro, ahora dime una cosa, el perfeccionismo, entonces, acaba siendo medio primo hermano Isabel del obsesivo. Casi todos los obsesivos pueden terminar en perfeccionistas, pero todos los perfeccionistas son obsesivos. Es decir, están hermanados. O sea, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Se dice que primero va la obsesividad, porque es mucho más mental, es mucho más psicológica, se va formando a lo largo de la vida, mientras que el perfeccionismo es conductual, es decir, es de la conducta, es del hacer, es más exterior y se va adquiriendo con el tiempo. Pero efectivamente, muchos obsesivos terminan siendo perfeccionistas, pero todos los perfeccionistas son obsesivos. Y esto es interesantísimo porque a mí hay gente que me dice, pues yo no soy obsesiva. ¿A qué te refieres con obsesivo? Pero obsesivo es darle muchas vueltas. Pero a ver, ¿qué significa darle muchas vueltas? O sea, la persona obsesiva es aquella persona cuya cabeza no para. Es decir, cuyo flujo de pensamientos es tan constante y tan reiterado, es decir, pa, que no para. Entonces, eso es una personalidad obsesiva. Ok, ahora, ¿quieren saber ustedes si son perfeccionistas? Quiero que nos des, Isabel, a todos los que te estamos escuchando y viendo, ¿cuáles son la lista de características de una persona perfeccionista? Arráncate. Pues a ver, como tal no es que haya una lista y que digas es que esto tenemos que hacerlo todos, pero sí hay ciertos parámetros que, como te digo, pues, hombre, se dan en muchas ocasiones. Mira, la primera de todo es lo que te decía, es decir, tener una personalidad obsesiva, es decir, que le des muchas vueltas a todo, que sobreanalices cualquier decisión, cualquier conducta, cualquier pensamiento pasado, presente o futuro. Es decir, insisto, que tu cabeza no pare. Y las personas cuando me dicen, no, 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 bueno, yo a ver. Si es que tengo siempre que pensar en cosas, sí y no. Nuestra cabeza tiene flujo de pensamientos constante. Otra cosa es cómo eso nos afecte. Pero el obsesivo es esa cabeza que no para, no para, no para y todo te deja como un regusto amargo. Que son Ajá. personas indecisas. Es decir, les cuesta mucho tomar decisiones. Y ante la duda toman decisiones genéricas. ¿Qué carrera estudio? Pues voy a estudiar un business porque me abre todas las puertas posibles. ¿Me compro el pantalón rojo o el beige? Pues ante la duda me compro el beige porque me va con más cosas. Es decir, le cuesta mucho tomar decisiones
y las decisiones que toma, por regla general, son muy abiertas. Es decir, nunca se quieren cerrar a nada. Estas indecisiones o esta falta de valentía a la hora de tomar decisiones lleva en muchas ocasiones a la procrastinación, es decir, a posponer esa toma de decisiones o esas conductas. Bueno, mañana contesto, bueno, mañana lo hago, bueno, mañana decido. Entonces, claro, te encuentras a chavales que escogen la carrera el último día antes de que se cierre la aplicación. O personas que dicen, mira, yo ya es que llevo 10 años con fulanita y ya, porque sí, pues la pido que se case. No, mira, es que ya me cambio de trabajo porque es que ya me han echado. Es decir, cuesta Claro. mucho que la propia persona tome esas decisiones, va posponiendo, posponiendo, y al final es la propia vida la que hace, insisto, que tome la decisión. Luego, otra Esto, característica son las manías, lo que te decía, es decir, esas conductas rígidas, ciertamente explicativas, que la persona tiene que hacer y necesita hacer. Y estas manías van muchas veces, insisto, luego de la rigidez. Esto tiene que ser así. Y entonces, claro, pues eso choca frontalmente con el poder convivir de forma sana con otras personas. Otra característica que sea también es las comprobaciones, es decir, hay un momento dado que el cerebro se satura y necesita empezar a comprobar. Lo he hecho, lo he dicho, he mandado bien el correo electrónico, he sido clara, no he sido clara, pero ha quedado bien, pero no ha quedado. Es decir, ese comprobar constantemente nuestras acciones o nuestros pensamientos. Luego, otro punto importante, la exigencia. Es decir, los perfeccionistas son gente muy exigente. Y entonces yo voy a un restaurante y me tienen que tratar de esta forma. Y yo me compro una cosa y esto tiene que durarme tanto tiempo. Es decir, el otro día había una chica muy perfeccionista y me dice, es que tú te puedes creer que mi abogado es que lleva 12 horas sin escribirme nada. Y le digo, pero habéis quedado que te tenía que escribir. No, 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 pero lleva 12 horas sin mantenerme informada. Y le digo, ¿pero hay alguna novedad? No, pero me tiene que escribir. ¿O no? Si ya te... O sea, hay un punto en el que la exigencia se convierte en un compañero con el que es imposible vivir. Y esto claro, también lleva mucho a la negatividad. Las perfeccionistas son personas que ven más lo que falta, lo negativo, lo mejorable, que lo positivo, que lo que existe. Entonces mi casa está bien, pero el sofá hay que cambiarlo. La comida estaba rica, pero esto estaba soso. Me gustó el plan, pero se me hizo largo. Es decir, siempre hay un pero. Y ese siempre hay pero un hace pero. que toda mi estructura cerebral cambie totalmente. Bueno, otro punto clave, el control. Es decir, la necesidad de control tan enorme que se genera. Y entonces dime a qué hora vas a venir, dime a qué hora quedamos, dime qué vamos a hacer, dime cuál es el plan. Entonces, el exigente no sufre tanto este control, pero lo sufre mucho la gente de alrededor, porque Claro. dices, claro, es que parece que es como mi madre. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las características. Y dices algo que esto no saben cómo les va a doler, cuentavientes. La persona perfeccionista es una eterna insatisfecha. Ahí está, esa es la clave de todo, O sea, se sufre mucho, Isabel. pero muchísimo. Sobre todo que es un sufrimiento constante, eterno y, como digo yo, intangible. Es decir, no puedes, en ningún momento puedes decir es que estoy insatisfecha porque, yo qué sé, no me gusta mi trabajo, sino que hay un punto en el que es todo y es nada al mismo tiempo. Entonces es muy, muy frustrante. Ahora, dime una cosa, Isabel, y miren, ya saben, cuentavientes, que ustedes me conocen muy bien. Yo no voy a esconder la mano en este momento. Me confieso una perfeccionista, 100%. La pregunta es, ¿el perfeccionista nació o se hizo? Pues mira, esta es una gran pregunta que me hace sobre todo mucha mujer. El perfeccionista se nace un poquitín, es decir, genéticamente hay una parte que sí que podemos tener, pero que es sobre todo potenciado por el ambiente. Si he tenido una madre o un padre perfeccionista, normalmente uno tiende a replicar ese patrón y termina siendo perfeccionista, o bien que uno haya sufrido tanto que su máscara, que su protección sea el perfeccionismo. Es decir, la necesidad de control constante. Entonces, este es un tipo de perfeccionistas que se hacen, que se van haciendo a lo largo del tiempo. A ver, explícame cómo te haces. Bueno, la primera opción de hacerse, como digo yo, es porque tú lo veas. Es decir, porque tú lo veas y lo experimentes en tu familia.
desde que eres pequeños. Una madre muy ordenada, un padre muy estricto, es decir, bueno, pues una serie de parámetros que puedes ir adquiriendo tanto de tu padre o de tu madre. Pero la segunda opción, la que te decía como escudo, es cuando una persona ha sufrido mucho, ha sufrido emocionalmente mucho, no se ha sentido querido, no se ha sentido vinculado, no se ha sentido importante y tiene una grandísima herida. Y esa herida se tapa con el perfeccionismo, es decir, haciendo todas las cosas lo mejor posible, o sea, como si fuese, bueno, pues que no, como si no pudiese haber ni una falta ni una tacha en la persona. Entonces va generando ese perfeccionismo. Yo tengo, por ejemplo, una chica ahora en consulta. Ella ha sido abusada sexualmente por, bueno, pues por varios hombres a lo largo de su vida, desde el chofer hasta una persona muy cercana a su madre, y ella, ante ese sufrimiento tan atroz, como decide ya no sentir, es decir, como ha sufrido tanto, ya decide que no quiere sufrir, y entonces se pone a hacer las cosas en un grado de perfeccionismo tal que, claro, que a día de hoy lo que la tiene con ataques de ansiedad es el perfeccionismo. Atacamos en su momento el perfeccionismo, pero ahí hay que cerrar la herida. Esa herida de no me permito sentir, me han hecho mucho daño, esa herida de ya no creo ni acepto que me puedan querer. Entonces, estas son las heridas más difíciles que hay, pero también al mismo tiempo las que más se entienden por el por qué se ha desarrollado ese perfeccionismo. A ver, Isabel, ¿es posible que también haya cerebros conectados y cableados de manera diferente? O sea, estoy pensando a lo que dijiste hace un momento. ¿Hay cerebros más rígidos y hay cerebros más flexibles? Bueno, como tal, sí, pero porque se van haciendo a lo largo de la vida. Es decir, todos los seres humanos tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que se encarga de todo lo que tenga que ver con el pensamiento lineal, lógico, lingüístico, literal. Yo le llamo el cerebro del blanco y negro. Es el cerebro que separa, el que ves como los puntos, los dots. Mientras que el derecho es todo lo contrario, es el cerebro de colores, el creativo, el de sentir, el de percibir. Es el cerebro que une todos esos puntos, es el de la completitud, es, insisto, el cerebro de colores. Entonces nosotros, los seres humanos, cuando nacemos, nacemos más desarrollado el cerebro derecho, es decir, el hemisferio derecho, porque, bueno, pues hay una parte que somos mucho más emocionales y no tenemos tan desarrollada esa lógica que se va desarrollando, insisto, a lo largo de toda la vida. Entonces, de hecho, yo siempre digo que nacemos muy de derecho y tendemos a ir hacia la izquierda. Y yo siempre digo que nos vamos de frenada y nos vamos demasiado a la izquierda. Hay que quedarse un poquito más en el punto medio. Entonces, hay, por ejemplo, profesiones que sí que fomentan ese hemisferio izquierdo. Por ejemplo, los ingenieros, los abogados, los químicos, los físicos, es decir, carreras que sean muy lógicas, muy lógicas, tienden las personas a ser mucho más de hemisferio izquierdo, mucho más rígidos, mucho más inflexibles, mientras que hay otras carreras, por ejemplo, marketing, diseño, publicidad, que tienden más a hemisferio Claro. derecho. Pero en este caso, ya te digo, Marta, que hay mucho de cómo yo viva, cómo yo enseñe a ese hijo a ser, cómo yo eduque mi cerebro, decía Ramón y Cajal. Todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Entonces, cómo yo a lo largo de mi vida voy haciendo por detectar unas cosas y no otras. Cómo voy haciendo yo por actuar de una forma y no de otra. Y cómo voy yo escogiendo una carrera y no otra, un ambiente y no otra. Entonces, bueno, ahí hay un punto en el que, como te digo, uno nace mucho de hemisferio derecho, pero también depende del ambiente, de la situación, del entorno y del trabajo que se vaya haciendo, digamos, de hemisferio izquierdo. El perfeccionismo, ¿cómo puede ser tu aliado y cómo puede ser tu enemigo, Isabel? El perfeccionismo tiene una parte, una primera parte, que sí que puede ser un gran aliado, pero llevado al extremo, como todo, puede hacernos sufrir eternamente. Y de hecho esto es una de las cosas que pasa a día de hoy. Es decir, que las personas vivimos tan sumamente hiperalerta por querer hacerlo todo tan sumamente bien, que hay un punto en el que nuestro propio cuerpo, psicología y cuerpo, se rompen. Es decir, dejan de poder, bueno, pues funcionar o fluir de forma correcta. Entonces, al principio el perfeccionismo en muchas ocasiones va ligado a la voluntad. Por eso es bueno, porque a más voluntad yo puedo ir desarrollando cierto perfeccionismo y viceversa. Sin embargo, hay un momento dado que se nos va de frenada. Es decir, que nosotros sufrimos si no conseguimos
pues hacer las cosas como queremos, controlar lo que queremos, si las cosas no están como habíamos pensado, y un larguísimo, etcétera. Por eso ahí hay que saber detectar cuándo nos está haciendo daño y saber parar. Es difícil, porque una vez que estamos en la rueda, es muy, muy difícil bueno, pues aceptar que las cosas no se hagan como uno quiere, aceptar que yo no puedo controlarlo todo, aceptar que tengo que hacer las cosas mal a propósito, y ahí está realmente el quick de la cuestión. Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que haya una parte que sí que trabajen en favor de ese supuesto perfeccionismo, es decir, hacer las cosas bien, esmerarse, ser recios, ir a más en voluntad, pero sin caer en las manías, las rigideces, las inflexibilidades. Ok, yo quiero que me des, obviamente para eso hay que ir a la conferencia, para entender todas las formas en serenarte y no ser víctima de tu perfeccionismo. Pero dime un ejercicio que podamos empezar a hacer todos los que estamos viendo y escuchando hoy, para empezar a dejar de obsesionarnos con los resultados perfectos. Pues mira, antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo primero que cada uno de nosotros tiene que analizar es por qué es perfeccionista. Es decir, ¿qué le ha hecho ser perfeccionista? Necesidad de control, miedo al que dirán, necesidad de ser aceptado, miedo a no encajar. Ahí hay que detectar cuál es mi herida. Oye, o porque fuiste entrenado así. La verdad es que yo les voy a decir una cosa y les comparto esta privacidad y esta confesión. Yo vengo de una madre muy perfeccionista. Muy probablemente porque lo hayas visto en tu madre, pero también porque hay una parte de ti que siempre haya querido agradar a tu madre. Yo sí creo que hay familias enteras que tienden a la obsesión, al pensamiento obsesivo. Sí, sin Yo duda, creo sí, que, de sí. verdad se los digo, yo creo que todos los de baile somos bien obsesivos. Sí, o sea, yo tengo familias enteras que son muy obsesivos o bastante obsesivos. O sea, por eso te digo que ahí hay un punto genético que existe, obviamente. Nosotros tenemos una cierta carga genética, parte de nuestro temperamento, o sea, nuestro temperamento es genético, nuestro carácter tiene una parte genética y una parte adquirida, y luego está la personalidad, que es la unión del temperamento con el carácter, con lo que me va pasando. Entonces ahí sí que hay un punto genético que todos tenemos que se puede o no potenciar según lo que yo he vivido, dónde he vivido, con quién he vivido, qué me ha pasado. Pero parte del perfeccionismo, y esto es lo que decía antes, viene de una herida. Entonces, sí es verdad que si se ha potenciado tanto ese perfeccionismo, yo lo que animo a todo el mundo es que analice de dónde viene ese perfeccionismo. Es decir, cuál ha sido mi herida, cuál ha sido el detonante para que yo potencie a lo bestia ese perfeccionismo. Una vez que yo haya visto esa herida y que yo sea consciente de ello, nosotros en consulta lo que hacemos es cerrar esa herida, o sea, sanar esa percepción y esa voz interior de esa persona para finalmente mejorar en la conducta. Como no puedo hacer toda la primera parte porque no tengo a todos los oyentes aquí delante, la segunda parte, es decir, la más conductual, yo os animaría a cada uno de vosotros a que todos los días hicieseis una cosa distinta a la que soléis hacer. Si tú todas las mañanas te levantas y lo primero que haces es tu rutina facial y luego te vas a desayunar y de ahí luego ya te vistes y de ahí luego enciendes el ordenador, pues que digas, mira, me voy a levantar, voy a desayunar, voy a encender el ordenador y ya si eso luego hago mi rutina facial, me maquillo, me visto, cosas así. Si de repente voy todos los días de un punto A a un punto B, de mi casa al trabajo, por el mismo camino, cambiar de camino. No, Isabel, es que es lo más rápido. Si ya lo sé, si las manías son explicativas, si yo sé que es lo más Sí. rápido, que es lo que mejor te conoces, que justo ese semáforo, pues quizá te lo puedes saltar o que te salen los radares, no tengo ni idea. Pero por eso te digo, intentar modificar la conducta. Esa modificación, por ejemplo, yo animo muchísimo a la gente a hacer todos los días algo mal a propósito. No Y algo que te salga mal, sino hacer algo mal a claro, o propósito. sea, a ver, esos momentos que de repente le dices a alguien, a ver, acomoda el libro en medio de la mesa. Y entonces cuando ves que lo ponen, que está de un lado, que no es simétrico, Que que no falta, es el lado. Ahí está. o sea, que te empieza una taquicardia de es que no puedo creer cuando es obvio que el libro va exactamente ahí. Entonces, en ese momento tienes que evitar, el ejercicio que nos está proponiendo Isabel, pararte y acomodar el libro a como crees que debería de ir. Efectivamente, de hecho, cuanto más mires el libro, más te va a perturbar. Tu cerebro te va a enseñar cada vez más lo mal que está puesto el libro.
Y no solo eso, sino que además va a potenciar la mala conducta de la persona que ha puesto el libro. Imagínate que es tu marido, pues tú te puedes creer que inepto, lo hace a propósito, es que parece que no vive en esta casa, pasa de estas cosas. Entonces, ya tu pensamiento obsesivo se va a potenciar, vas a destrozar a la persona que tienes delante o a la persona que ha realizado tal acción, y entonces terminas mal con el libro, mal con tu casa, mal con la persona y enfadada contigo mismo. Por eso es, Claro. en el momento en que yo detecto el libro, acepto que el libro esté desordenado o descuadrado o no en el sitio que tiene que estar, miro el libro y digo, esto es bueno para mí, me gusta cómo está el libro así, le da un toque distinto. Y ahí empiezas a emitir pensamientos positivos, pero que no te generen el estar hiperalerta, que no potencien tu cortisol, tu ansiedad. Y entonces terminas y miras el libro y dices, no vas a mandar sobre mi libro, yo soy más fuerte que tú. Te levantas y te vas, sin cambiarlo. Y no me vale a la hora voy y cambio el libro. No, 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 no. O sea, dejo el libro así hasta el día siguiente si es necesario. Y Claro. probablemente habrá un momento dado que solo veas el libro y que te vuelvas a sentar en tu sofá y ya no veas todos los otros libros que están encima de tu mesa, sino solo verás ese libro, porque tu cerebro solo detectará ese libro. Deja el libro. Y esa es la ¿Saben clave. a quién se le nota mucho el perfeccionismo? Nunca, no tiene nadie de ustedes un amigo, o a lo mejor son ustedes mismos, que van a una casa ajena y no llevan ni 3 minutos ahí y ya están enderezando el cuadro. Pero enderezando el cuadro, poniendo las flores bien, acomodando el jarrón, de repente la silla la mueven, sí, sí, o sea, no, no, no falla. Y además A te lo ver, dicen en quiero ver plan, si hay alguien más que tenga este mal igual que yo. Por ejemplo, ubica la tienda Sephora y en Sephora hay una fila para ir a pagar y a los lados flanqueando esa fila hay una serie de anaqueles y contenedores con todo tipo de muestras. Hay gente normal que está parada haciendo la fila, nada más viendo a qué hora le toca. Hay otras personas que mientras que estamos haciendo la fila, estamos literalmente ordenando todos los productos que están flanqueando, porque si no nos da muchísima angustia. bueno, es que eso pasa mucho, gente que va a los sitios o incluso a los restaurantes y ordena, y entonces es sentarse en el sitio y de repente pone bien los cubiertos, pone bien el plato, las copas, es como hay una necesidad de poner siempre todo un poquitín mejor, un Un poquitín poquitín como yo mejor, un creo que tiene poquitín que estar. mejor, un poquitín mejor. Oye, quiero decirles a todos los que se están entre llorando y carcajeando, porque ahora me voy a poner seria. Creo que todos los perfeccionistas, como bien decía Isabel, son controladores, son obsesivos, son unos eternos insatisfechos y siempre tienen esta sensación de que pudo haber quedado mejor. Y eso le resta mucho bienestar y mucha felicidad a nuestras vidas. La buena noticia es que esto, si uno quiere trabajar en ello, tiene una solución. Y justamente por eso, Isabel Rojas Estapé va a estar el próximo 6 de marzo en la Ciudad de México con su conferencia que se llama Diagnóstico del siglo XXI, Perfeccionismo, gran aliado o gran enemigo. ¿Quién debe de ir a esa conferencia y es todo lo que vamos a aprender? Todos los que quieran, todos los que lo necesiten. Yo os animo, bueno, hay toda una primera parte de la conferencia que es también, o sea, que realmente ayuda a todas aquellas personas que no sean incluso perfeccionistas, y luego toda la segunda parte que sí que está más, que tiende más a esto, a los perfeccionistas, pero también, sobre todo, también mucho a los obsesivos. O sea que, bueno, que si alguno de los presentes, de los oyentes o de los interesados considera que puede tener alguna de estas características, vamos, yo le animo fervientemente a que disfrute de la conferencia y que, bueno, y que ojalá que le sirva y que sobre todo que aprenda. Así que os animo a todos. Sensacional. Isabel, qué placer tenerte en el programa. Sepan que es Isabel Rojas Estapé en Instagram, institutorojasestapé.com. Ahí está toda la información por si quieren conectar con Isabel. Y nos vemos el próximo 6 de marzo aquí en México, querida. Muchas gracias, Marta. Nos vemos.